Hello people, hola gente. En el día de hoy vamos a estudiar los verbos to be, to have y el auxiliar do. El verbo to be significa ser o estar. El verbo to have, haber o tener. El auxiliar do significa ser. En este caso lo vamos a utilizar solamente como auxiliar para poder utilizar la forma interrogativa con el verbo have y la negación también utilizaremos estos auxiliares. El verbo to be tiene una particularidad a diferencia de los demás verbos en que se conjuga de una manera diferente. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, to be significa aquí ser o estar y aquí no aparece la palabra be en ninguno de estos recuadros, a diferencia de have y de do, que ustedes pueden ver que aparece la palabra have y do en cada uno de los recuadros. Para conjugar el verbo to be, nosotros decimos I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it is, eso es, we are, nosotros somos o nosotras somos, you are, ustedes son, they are, ellos son o ellas son. El verbo to be tiene la particularidad de que tú puedes utilizarlo o de que se puede utilizar para describir la característica de una persona. Por ejemplo, en este caso, I am a teacher. La característica de esa persona, o mía en este caso, es que soy un profesor. I am a teacher. I'm a teacher es lo mismo, lo único que aquí de esta forma nosotros lo contraemos para poder hablar de una manera más fluida. Utilizamos la contracción. Es decir, que esto sería para conversar y esto sería para escribir. You are a good boy. Tú eres un buen chico. En su forma contraída, you are a good boy. He is at home. Él está en casa. She's at school. Ella está en la escuela. The cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. En cada una de estas expresiones podemos ver que el verbo to be no indica dónde está cada persona. Aquí no describía a las personas. En este caso aquí no dice dónde está. He is at home. Él está en casa. She is at school. Ella está en la escuela. The cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. We are in class. Nosotros estamos en clase. They are at work. Ellos están en el trabajo. Para la parte negativa, nosotros vamos a utilizar el verbo to be solamente agregándole la palabra no después del verbo. I'm not a teacher. Si aquí yo decía I am a teacher, aquí digo I am not a teacher, es decir, yo no soy un profesor, aquí lo niego. You are not a good boy. Tú no eres un buen chico. He's not at home. She isn't at school. It's not under the table. O sea, él no está en casa. Fíjense que aquí nosotros contraemos entre el pronombre y el verbo. Pero aquí podemos hacerlo también de una manera diferente y contraerlo entre el pronombre y la palabra not. Lo mismo pueden hacerlo aquí arriba. Lo único que no podrían hacerlo todo al mismo tiempo. Solamente o con el verbo y el pronombre o con la palabra not y el verbo. We are in class. Nosotros no estamos en clase. They are not at work. Ellos no están en el trabajo. Para hacer preguntas solamente nosotros vamos a invertir. Por ejemplo, si aquí en positivo o en afirmativo decíamos I am a teacher, solamente tenemos que cambiar el verbo y colocarlo aquí delante y luego entonces continuamos con el pronombre. Así como en esta parte. Am I a teacher? ¿Soy yo un profesor? Are you a good boy? ¿O eres tú un buen chico? Es una pregunta. No se olviden de colocar aquí el signo de interrogación, que es lo que va a indicar que eso es una pregunta. Aparte de que deben de colocar primero el verbo y luego el pronombre. Is he at home? ¿Está él en casa? Is she at school? ¿Está ella en la escuela? Is it under the table? ¿Está eso debajo de la mesa? En este caso el gato. Aquí utilizamos it porque estamos sustituyendo la palabra gato para no repetirla. Are we in class? ¿Estamos nosotros en clase? Are they at work? ¿Están ellos en el trabajo? Y esa es la forma en la que nosotros utilizamos el verbo to be de manera afirmativa, negativa e interrogativa.
El verbo to have también significa tener, pero en este caso nosotros podemos utilizarlo, por ejemplo, aquí have to, que significa tener que, eso es como obligación. I have to go now. Yo tengo que irme ahora. O yo tengo que ir ahora. You have to cook. Tú tienes que cocinar, es una obligación. He has to work. Él tiene que cocinar. Aquí, has es para nosotros poder conjugar los verbos, o mejor dicho, los pronombres de la tercera persona del singular, he, she, and it. Utilizamos has. He has to work. Él tiene que trabajar. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a describir una característica también de una persona utilizando el verbo have. She has time to go to the movie. En este caso, ella tiene tiempo para ir al cine. It has blue eyes. Él tiene ojos azules. Aquí estamos describiendo que el gato tiene los ojos azules. Es una característica de ese gato. También nosotros podemos utilizar have para referirnos a eat, que es comer, o drink, que es tomar. En vez de eat o drink, nosotros utilizamos la palabra have y significa lo mismo. Eso es para que ustedes puedan ver lo versátil que es el verbo to have. We have lunch every day. Nosotros tomamos el almuerzo todos los días. You have coffee every day. Coffee every morning. Ustedes toman café todas las mañanas. They have two computers. Él tiene dos computadoras. Ya aquí en este caso el verbo to have lo que nos indica es pertenencia. They have two computers. Ellos tienen dos computadoras. Para la forma negativa nosotros vamos a utilizar don't y doesn't, dependiendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la forma negativa utilizamos el auxiliar do y does. Do not significa don't, does not significa doesn't. Aquí lo vemos en su forma contraída, que es como nosotros vamos a hablarlo. Para nosotros utilizarlo en la forma negativa, solamente colocamos el auxiliar do, not, después del pronombre. I don't have to go now. Yo no tengo que irme ahora. You don't have to cook. Tú no tienes que cocinar. He doesn't have to work. Aquí doesn't para he, she, and it utilizamos does not, y se contrae como doesn't. He doesn't have to work. Él no tiene que trabajar. She doesn't have time to go to the movie. Ella no tiene tiempo para ir al cine. It doesn't have blue eyes. Él no tiene ojos azules. We don't have lunch every day. Nosotros no tomamos el lunch todos los días. You don't have coffee every morning. Tú no tomas café todos los días. O no tienes el café todos los días. They don't have two computers. Ellos no tienen dos computadoras. Entonces, para pregunta, solamente vamos a utilizar el auxiliar do y does. Lo colocamos primero que el verbo y de ahí continuamos con la oración. Por ejemplo, es como que nosotros digamos aquí, colocamos el auxiliar do aquí, do I have to go now, y colocamos aquí un signo de interrogación. Es lo mismo en esta parte. Do I have to go now? Tienes que irte ahora. Do you have to go to cook? Tú tienes que cocinar. Does he have to work? Él tiene que trabajar. O sea, ¿tiene él que trabajar? Es como una pregunta. No se olviden de ponerle aquí el signo de interrogación. Does she have time to go to the movie? ¿Tiene ella tiempo para ir al cine? Does he have blue eyes? ¿Tiene él ojos azules? O sea, como que yo lo veo verde. Do we have lunch every day? ¿Tienen ellos almuerzo todos los días? Do you have coffee every morning? ¿Ustedes toman café todas las mañanas? Está como raro. Yo solamente tomo en la tarde después de almuerzo. Do they have two computers? ¿Tienen ellos dos computadoras? No creo que ellos tengan dos computadoras. Para mí que nada más tienen una. El verbo to have también nosotros podemos verlo en el pasado que se conjuga nada más con esta palabra had.
para cada uno de los pronombres, al igual que el auxiliar do, que se conjuga con la palabra did para cada uno de los pronombres, a diferencia del verbo to be, que para la primera persona o para I es was, y luego para you, we y they se utiliza were, y para la tercera persona del singular utilizamos was. Ahora yo solamente quería que ustedes vieran la conjugación del verbo to be, have y do en pasado. Ya más adelante haremos un video con relación al pasado de estos tres verbos. Aquí hay algunas situaciones en las cuales nosotros usualmente solemos confundir el verbo to be con el verbo to have. Por ejemplo, cuando nos referimos a la edad, how old are you? ¿Cuántos años tiene? Nosotros no decimos I have 20 years old. Nosotros decimos I am 20 years old. Es decir, nosotros utilizamos el verbo to be porque en inglés nosotros no tenemos los años, nosotros somos los años. Si lo leemos literalmente. Aquí literalmente diría en español, yo soy 20 años viejo. O sea, nosotros somos los años. Aquí el verbo to have, por ejemplo, how do you feel? ¿Cómo te sientes? I have a toothache. Tengo un dolor de muela, es decir, no me siento bien. Quiero hacerle esta comparación de estos dos cuadros porque una vez alguien me dijo que para nosotros decir o utilizar el verbo to be con el significado tener, debemos de diferenciar, por ejemplo, de algo que nosotros tenemos en las manos a algo que nosotros sentimos. Sin embargo, aquí la niña tiene un dolor de muela, pero ella no, aquí nada más tiene la muela en la mano porque es para un ejemplo, pero el dolor de muela ya lo tiene, ya lo está sintiendo. Sin embargo, utiliza la palabra have. Entonces, con esa explicación lo que quiero decirles es que nosotros debemos apegarnos a las reglas que tiene el idioma inglés y aprenderlo de esa manera. Es como una regla general. Cuando hablamos, por ejemplo, I have a toothache, I have a headache, puede ser dolor de cabeza, stomachache, I have a stomachache, dolor de estómago, utilizamos el verbo to have. Para aquí, vamos a continuar con how old is she, cuántos años ella tiene. She is 20 years old. Igual ustedes pueden decir she is 20, no tienen necesariamente que mencionar la palabra year old, ya que está incluida cuando decimos, por ejemplo, she is 20, se entiende que ella tiene 20 años. Martha is 22, Marta tiene 22 años. Aquí vamos a verificar el verbo to be para sentimientos y emociones. Por ejemplo, no decimos I have hot, yo tengo calor, no utilizamos el verbo to have, sino que aquí también utilizamos el verbo to be. I'm hot, tengo calor. I'm jealous, soy celoso o tengo celos. I'm hungry, tengo hambre. I'm thirsty, tengo sed. I'm ashamed, tengo timidez. To be guilty, tener la culpa. To be careful, tener cuidado. To be successful, tener éxito. To be afraid, tener miedo. To be hurried, tener prisa. To be lucky, tener suerte. Por ejemplo, veámoslos aquí con algunas oraciones, tanto en positivo como en negativo. Are not you hot in that sweater? ¿No tienes calor con ese suéter puesto? A lo mejor estamos en verano y tiene un suéter manga larga. Joss is jealous of the youngest brother. Joss está celosa de su hermano menor. A lo mejor a él le dan un buen trato o un trato distinto al de ella. The criminal is guilty. El criminal tiene la culpa. He is in a hurry now. Él tiene prisa ahora. My sister always is careful when she goes to the bank. Mi hermana siempre tiene cuidado cuando va al banco. Tiene que asegurar el dinero. Italy is successful in the Winter Olympics. Italia tiene éxito en los Juegos Olímpicos del Invierno. It's already 4. Are you hurry? No, it's already 4. Are you hurry? Are you hungry? Sorry. Son las 4. ¿No tienes hambre? Bueno, hasta aquí nosotros vemos el uso del verbo to be, to have y el auxiliar do.